Plan de intervención en el estrés agudo dirigida a la comunidad del Cantón Pedernales de la provincia de Manabí del terremoto del 2016. ¿Qué son los terremotos? Los terremotos son fenómenos naturales que ocurren súbitamente, sin aviso. A diferencia de los huracanes, los terremotos no son pronosticables. Un terremoto es un movimiento violento del terreno ocasionado por la liberación de energía que surge del interior de la Tierra. Como punto 1 tenemos el diagnóstico de una comunidad focalizado en el capital social y en los recursos comunitarios disponibles para hacer frente a una emergencia. En el territorio de Manabí habitan 1.562.079 personas. Está constituida por 22 cantones con sus respectivas parroquias urbanas y rurales, siendo sus principales actividades económicas tradicionalmente la pesca, la agricultura, la exportación de productos artesanales, entre otros. La población de Pedernales es de 75.510 habitantes. A raíz de la catástrofe se dio un aumento de precariedad en el cantón Pedernales de exclusión y pobreza. El 42,3% de la población vive bajo la línea de pobreza. El 74,4% no cuenta con acceso a agua potable. El 60% de la población urbana no dispone de servicio de alcantarillado y únicamente el 15% cuenta con un servicio de recolección de residuos, y el principal problema, el estrés agudo en el 80% de la comunidad tras el terremoto. El desastre natural ocurrido. El terremoto del 16 de abril del 2016 presentó una magnitud de 7,8 en la escala de Richter, siendo las 18:25, devastó la provincia de Manabí y afectó a otras 8, especialmente al cantón Pedernales. El epicentro se localizó en el cantón Pedernales. Dentro del mismo tenemos el capital social. Como equipo interventor nos basamos en los recursos que posee la comunidad como profesionales capacitados para levantar un inventario de todos los bienes con los que cuenta la comunidad, que sean de utilidad para enfrentar el desastre natural, tales como el COE cantonal capacitado en gestión de riesgos y emergencias con sus respectivos protocolos de prevención, detección, intervención y activación. Un sistema integrado de los diferentes servicios estatales ante un desastre natural, albergues, empresas privadas, subcentros de salud, bomberos para obtener artículos de emergencia, botiquín de primeros auxilios, personal médico para resguardar la seguridad con la UPC, conformar brigadas en coordinación con los líderes comunitarios basado en el aspecto tales como la colaboración social, la fortaleza de cada uno de sus habitantes para aprovechar las posibilidades surgidas a partir del afecto, la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales, la participación cívica, institucional y la solidaridad. Como punto 2 tenemos el diagnóstico de riesgo natural o artificial. En la comunidad de Pedernales el terremoto afectó a 350.000 personas, que de ellas 21.000 son personas adultas mayores. Además, afectó a otras provincias como Esmeraldas, Guayas, Santa Elena, Santo Domingo y Los Ríos. Los daños provocados en algunos casos son irreparables. Alrededor de 20.000 personas perdieron a sus familiares, 30.000 han perdido sus viviendas y medios de vida, la cual ha creado una serie de necesidades en el campo de la seguridad, el acceso a servicios de salud, agua, alimentos, vivienda. 10 hospitales están inhabilitados debido a los daños de la infraestructura. La atención de salud es compleja porque los servicios de electricidad, agua, gas no funcionan con regularidad o han. Las personas adultas mayores corren el riesgo que las enfermedades que padecen se agudicen o contraigan otras. El perfil epidemiológico de la zona advierte la presencia de enfermedades transmitidas por vectores en alimentos y agua. El clima juega en contra, llueven cántaros y no hay donde pasar la noche, careciendo de cosas básicas como mantas, colchones y alimentos de primera necesidad. Se ha registrado abusos a menores y violencia contra los adultos mayores, transgrediendo sus derechos. La comunidad se encuentra desesperada y algunos de ellos han entrado en pánico ya que se pueden dar réplicas. Como punto 3 tenemos definir el equipo de intervención en emergencias con una misión, estructura y detallar las acciones especializadas que podrán ejecutar para la mitigación del problema de salud mental seleccionado.
Dentro de esto tenemos como misión mitigar el impacto negativo que puede generar el estrés agudo en la comunidad afectada, promoviendo la creación de una cultura de prevención. Como estructura tenemos brindar apoyo básico psicosocial a la comunidad afectada para la reducción del estrés agudo, escuchar atentamente sin obligar a la persona a conversar sobre lo sucedido, conocer las necesidades e inquietudes, ayudar a la persona a atender sus necesidades básicas, acceder a los servicios y conectarse con la familia y otras fuentes de apoyo social. También orientar a las personas en cuanto a las reacciones que son normales frente al duelo y al estrés agudo, explicándole, por ejemplo, que las personas a menudo reaccionan de esta forma después de tener experiencias de este tipo. En la mayoría de los casos, las reacciones se harán menos intensas con el paso del tiempo. Hablar del sentimiento de manera abierta y entender que es normal, pues eso permite liberar el temor. También detenernos o hacer estrategias de respiración y relajación. Además, identificar puntos del cuerpo que duelen al estar estresado y luego presionarlos por unos segundos bajo el nivel de ansiedad. El equipo interventor en emergencias tenemos un jefe de equipo que coordina a todo el equipo interventor, un psicólogo clínico que diagnostica e interviene a las personas afectadas y en especial a los más vulnerables, un psicólogo social que hace intervención comunitaria de prevención sobre la problemática presentada dentro de la comunidad, un médico general o familiar que proporciona atención médica a los que lo requieran en la comunidad y comunicación social que informe sobre lo acontecido dentro de la comunidad. Como punto 4 tenemos definir los métodos y estrategias para el autocuidado de los intervinientes, desde la formación hasta las acciones de preparación. Aquí el equipo interventor debe estar previamente capacitado. Ayudar de forma responsable significa también cuidar de la propia salud y bienestar. Aprender a aceptar y reflexionar sobre lo que hizo bien, lo que no salió demasiado bien y las limitaciones de lo que pudo hacer dadas las circunstancias. Descansar, tomarse un tiempo para recuperarse antes de reincorporarse a la rutina diaria. El equipo interventor debe chequearse también periódicamente. Como intervinientes nos veremos afectados por las experiencias durante la crisis, no hay manera de evitarlo, por tanto es necesario prestar una atención especial a sí mismo y asegurarte que se es capaz física y emocionalmente de ayudar a otras personas. También compartir su experiencia con su equipo, con su supervisor, un colega u otras personas en las que confíe. Poner también en valor la ayuda que logró proporcionar, incluidos los pequeños gestos, aprender a aceptar y reflexionar sobre lo que hizo bien, lo que no salió demasiado bien y las limitaciones de lo que pudo hacer dadas las A continuación circunstancias. tenemos como punto número 5 definir estrategias, líneas de acción y métodos para levantar información en la comunidad durante la emergencia. Dentro de lo que se refiere a las estrategias, podemos manifestar que es necesario desarrollar conversatorios comunitarios con los líderes y la comunidad en general, que sean participativos, dinámicos y sobre todo con la participación de toda la comunidad. De esta manera poder realizar las diferentes acciones ante el desastre suscitado. Dichas acciones pueden ser observación directa, diálogo con las diferentes autoridades de cada sector, un mapeo del sector, asambleas generales, encuestas, informes, vivencias, entre otros. A continuación, las líneas de acción. Dentro de estas podemos manifestar que sería necesario capacitar a los líderes y autoridades de la comunidad en protocolos sobre desastres naturales en caso de que hubiera réplicas. También podemos decir clasificar puntos de encuentro con los líderes comunitarios
y la comunidad en general. Dentro de lo que son los métodos podemos manifestar que es necesario realizar un levantamiento de información en las instituciones públicas pertenecientes a la comunidad de Pedernales, como pueden ser las siguientes: la Junta Parroquial, la Tenencia Política, una unidad de policía comunitaria, el párroco, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Inclusión Económica y Social y otras que puedan existir. Dentro del acercamiento e involucramiento de actores comunitarios, podemos manifestar que es necesario realizar un primer taller de mapeo de actores o sociograma para acercarnos más a la comunidad. También podemos realizar entrevistas a los líderes comunitarios y a las autoridades competentes sobre la emergencia. Dentro del manejo de la información, podemos manifestar que es necesario una familiarización con el entorno y habitantes de la comunidad que se encuentra afectada. Las reuniones con integrantes de la comunidad se hace imprescindible. Dentro de la protección de grupos de riesgo para su problema de salud, podemos decir que se hace necesario la activación de planes de acción para mitigar el estrés provocados por el desastre natural, así como un diagnóstico de la red asistencial de salud mental para la comunidad, priorizando a los más vulnerables. Dentro de las líneas de acción que son emergentes para los primeros días de intervención, podemos mencionar que se hace necesario fomentar y mantener el control en la comunidad con la ayuda de los líderes que están directamente interrelacionados con los miembros de dicho sector. También la participación constante de los miembros de la comunidad que ayuda a crear un fortalecimiento en las decisiones que se tome en beneficio de la comunidad afectada. Dentro de los métodos de acción participativa para evaluar acciones y planificar, podemos manifestar que se debe existir una participación de todos en general, incluyendo a las mujeres, personas vulnerables al riesgo, como pueden ser niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, entre otros. También localizar un lugar donde haya seguridad y asimilar los conflictos en los lugares de acogida temporales comunitarios. Dentro de las estrategias que se puede desarrollar dentro de nuestro plan de intervención para contrarrestar el estrés agudo del 80% de la población de Pedernales que ha sufrido de esta catástrofe, podemos mencionar las siguientes. Primero, hablamos de la Organización para el Desarrollo Local. Podemos definirla esta o conocida también como desarrollo comunitario. El desarrollo local se centra en la creación de lazos comunitarios por medio de mejorar el proceso mediante el cual se obtienen las cosas.
Dentro de este apartado de actividades para la organización, para el desarrollo local, como equipo interventor, podemos desarrollar las siguientes actividades concretas para intervenir en los casos de estrés agudo. Primero, empoderar a la comunidad tomando en consideración las necesidades prioritarias de interés, como por ejemplo pueden ser los microemprendimientos que permitirán mejorar su situación económica y esto lograría reducir los niveles de estrés dentro de la comunidad. Se hace necesario partir siempre del interés de la comunidad más que el interés propio del equipo interventor. Por eso es necesario un diálogo directo para conocer cuáles son los intereses y las necesidades prioritarias que pueda tener, en este caso, la comunidad afectada por el terremoto. Como siguiente actividad también podemos organizar brigadas de atención que pueden ser en salud física y mental, principalmente para contrarrestar aquellas dificultades que hayan sufrido las víctimas en el terremoto de Pedernales. Los profesionales deben ser altamente capacitados, conocedores del aspecto de la salud física y psicológica de los afectados. En este caso, como equipo interventor, pues nosotros participaríamos de la salud mental en las brigadas. Como actividad número 3, se hace necesario promover la ayuda mutua entre la comunidad, principalmente en el abastecimiento de alimentos de primera